nuevamente en este devocional, dando gracias al Señor por su misericordia, por su bondad. ¿Algún hermano o hermana que nos quiera ayudar en la lectura del devocional? Hermana Sandra, Buen día, ¿cómo les va, muy bien. hermanos? Sí, para el día de hoy, julio 15, es el misterio de la voluntad de Dios. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1, de 9 al 10. Cuando uno ve la construcción de un edificio desde afuera, todo lo que sucede bajo los andamios y armados puede parecer un misterio. Evidentemente, algo está tomando forma, pero es difícil que otro que no sea el arquitecto pueda imaginar el resultado final. En el desarrollo del drama del Antiguo Testamento, el misterio de la voluntad de Dios se parece a estos andamios y armados que velan ciertas partes de la historia bíblica hasta que llega, como, como lo dice Pablo, la plenitud del tiempo. Gálatas 4:4. Incluso cuando los profetas mismos anunciaban a aquel que habría de venir, solo podían adivinar todo el significado que yacía detrás de las pistas e indicios entrelazados en sus escritos. Primera de Pedro 1:10-11. En términos bíblicos, un misterio no es un rompecabezas que debe ser resuelto por el ingenio humano, más bien es un secreto que espera a ser revelado por Dios mediante la obra de su Espíritu en nuestro corazón y mente. Muchos de los misterios de Dios se vuelven comprensibles para nosotros. Sin su obra no podemos entenderlos. Después de su resurrección, cuando Jesús tuvo la oportunidad de charlar con los viajeros descontentos en el camino a Emaús, les respondió de manera amorosa, aunque estratégica. Lucas 24:18-27. Al principio no lo reconocieron y le preguntaron: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Qué irónico, Jesús, qué irónico. Jesús solo les respondió: ¿qué cosas? Él quería que ellos hablaran. Después, cuando compartieron la historia de su crucifixión y resurrección, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ellos todavía no habían entendido el misterio y por tanto Lucas, perdón, y por tanto Lucas nos dice que el Señor se los aclaró. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. El misterio de su voluntad ha sido y en verdad sigue siendo dado a conocer al pueblo de Dios para que él pueda reunir todas las cosas en Cristo. Algún día, cuando todos los tiempos que el Señor ha establecido por su propia autoridad se hayan cumplido, esta unidad se manifestará finalmente. Los andamios, los armados y las lonas serán retiradas y podremos ver el edificio terminado. Hasta que llegue ese día podemos estar agradecidos de que el Señor nos haya revelado el misterio de la salvación y de que podemos caminar en servicio y alabanza a Él, confiados en que, aunque no podamos entender los planos o el progreso hacia su terminación,
El arquitecto divino está obrando todas las cosas para el bien de su pueblo y para la gloria de su Hijo. Leer Apocalipsis 5, del 1 al 14. Amén. Amén. Gracias, hermanita Sandra, por la lectura. El misterio de la voluntad de Dios. Este es un tema que en realidad pues nos interesa a todos nosotros. Vamos en esta mañana a ver varios aspectos de la voluntad de Dios. Pero como les digo, es algo que a todos nos interesa mucho más como creyentes, obviamente. Y es el hecho de que todos queremos, por decirlo de una manera, hacer la voluntad de Dios o estar bajo la voluntad de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en él, en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. El devocional nos plantea una ilustración muy práctica y para nosotros tener en cuenta acerca de la voluntad de Dios. Y nos dice que cuando vemos una construcción de alguna edificación, nosotros desde afuera vemos los andamios, vemos que por fuera están trabajando, pero nosotros no sabemos qué es lo que está ocurriendo por dentro. Vemos algo que está por fuera, sabemos que al final eh, tendrá un final esta construcción, que al final habrá una obra que seguramente estará completa, pero pues externamente nomás vemos lo que se nos permite ver, pero aún no vemos la obra completa. Y nos hacemos la pregunta, bueno, ¿cómo irá a quedar eso al final? Y es casi un misterio lo que está ocurriendo adentro, lo que están creando, lo que están haciendo en esa edificación. De manera similar se nos plantea en este texto cuando nos dice que Él mismo dio a conocer el misterio de su voluntad. Se nos plantea que la voluntad de Dios se nos dio a conocer, pero que fue un gran misterio hasta que se reveló en Cristo esta voluntad de Dios, revelada completamente en Cristo. Y es como primer aspecto importante tener en cuenta, es que la voluntad de Dios ha sido revelada en Cristo. Durante muchos siglos en la historia y aún en toda la historia del Antiguo Testamento, se tenía la expectativa o se estaba a la espera de un Salvador, de un Mesías. En los tiempos cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio, se estaba esperando a un Mesías, a un Salvador. Recordemos que todo el pueblo vivió durante muchos años en esclavitud de diferentes imperios. Y en los tiempos de Jesús, Roma era uno de los imperios como tal que quería dominar al pueblo. Entonces, en ese momento, cuando aparece Cristo, ellos estaban esperando seguramente a alguien que los liberara de una manera eh, quizás política, quizás militar, pero la liberación vino a través de un Mesías, de un Salvador que iba completamente opuesto a todo lo que ellos estaban esperando. Ellos esperaban una liberación de manera física y la liberación que el Señor traía era una liberación espiritual. Entonces, así como una edificación, por fuera vemos sus andamios, vemos la construcción, así fueron todos los acontecimientos de la historia a la espera de este Mesías. Se venía construyendo, se venía viendo lo que en Cristo estaba completo. El propósito de la obra general de Cristo era reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, Dios estaba haciendo todas las cosas, cada suceso, cada acontecimiento, todo para dar a conocer a Cristo en su plenitud, que esa es su voluntad. Dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración, el cumplimiento de los tiempos, es decir, reunir todas las cosas en Cristo. Entonces,
Es importante entender que es en Cristo donde se revela completamente la voluntad de Dios. Y esto no lo entendían también, y un buen ejemplo de esto nos lo muestran los hermanos que iban camino Emaús, estas personas que iban en el camino. En Lucas 24 se nos muestra la historia, Lucas 24:13, y ellos no entendían hasta que les fue revelado en la escritura quién era verdaderamente el Cristo. Dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le preguntaron y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y cómo no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y miren que es interesante lo que dice, lo que dicen ellos. Ellos estaban esperando esta liberación del pueblo. Dice, ellos esperaban que este Mesías fuera el que redimiera a Israel. Y seguramente estaban decepcionados porque no fue a la manera como ellos lo esperaban. Pero ahora el Señor les aclara y les dice, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Todo el Antiguo Testamento venía hablando acerca de Cristo y cómo en Cristo se revela la voluntad de Dios. Dios revela esa voluntad en Cristo y Cristo es revelado en la Escritura. Es lo que el Señor Jesucristo dice. Él se revela en la Escritura. La voluntad de Dios, Cristo, es revelada en la Escritura. Entonces dice que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y esto es parte de lo que nos pertenece bajo las riquezas que tenemos nosotros gracias al conocimiento que Él nos permite tener. En Él podemos conocer el gran plan de Dios, el gran propósito de Dios, que estaba escondido, pero que ahora es revelado en Cristo Jesús. El plan de salvación es un plan que está escondido para los que se pierden porque no lo conocen y no se les va a ser velado como es a los creyentes. Los creyentes, por pura gracia de Dios, conocen este plan de salvación. Y Pablo, en Pablo, eso es lo que Pablo nos está diciendo. Nos llama a considerar la grandeza del gran plan de Dios desde la eternidad. Dice un comentario que en el Nuevo Testamento el sentido de misterio es algo que está escondido para los paganos, pero que está claro para el cristiano. Esa voluntad de Dios, esa revelación
de lo que es esta voluntad de Dios, específicamente es Cristo. Es Cristo. Entonces, al decir que es revelado Cristo en nuestras vidas. Antes de que nosotros conociéramos a Cristo, nosotros teníamos cero importancia por todas las cosas que tenían que ver con el Señor. Ni nos interesaba estar en un devocional como estos, ni nos interesaba ser parte de una iglesia, ni tomar la cena, ni aquellas cosas que el Señor por su gracia nos ha permitido tener deseo por ellas, por las cosas del Señor, y menos por la voluntad de Dios, porque queríamos vivir y hacer de nuestras vidas como bien nos parecía. Pero ahora el Señor nos ha llevado a buscarle, a conocerle, a que podamos conocer a este Cristo revelado en la Escritura. Dice que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Él mismo, el Señor, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Con qué propósito? El mismo texto nos dice, de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ese es el plan definitivo de Dios, reunir todas las cosas en Cristo Jesús, ya sea por medio de Cristo como un Salvador o también como un juez en el cumplimiento de los tiempos. Recordemos que Cristo es el que salva, pero en la venida del Señor Jesucristo, también Cristo será el que juzgue, vendrá como león. Entonces, todas esas cosas serán reunidas en Cristo. Y la palabra reunir tiene una idea como de unificar, como de sumar. No sé si ustedes han jugado algún jueguito donde usted tiene que poner piezas una a otra y va armando una torre y va armando una torre. Y esta es como la idea que se tiene cuando dice que el propósito es reunir todas las cosas en Cristo. Es decir, cuando se terminen de reunir estas cosas, pues, será el conteo final. También esto nos muestra que Dios quiere unificar todas las cosas en nuestra vida bajo el cuidado de Él. Entonces, nosotros podemos decir que que en Cristo es revelado el misterio de la voluntad de Dios. Es en Cristo que es revelado este misterio. Pero aquí surge y empieza a surgir una gran duda y una gran inquietud, que es la que yo creo que todos nosotros hemos tenido. Y es acerca de la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es revelada en Cristo, pero todos nosotros en nuestro diario vivir tenemos dudas acerca de cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios o de cómo podemos vivir en la voluntad de Dios, cómo podemos hacer esta voluntad. Y es importante, antes de aclarar esto, podemos, a través de lo que la Escritura nos muestra, podemos decir que la voluntad de Dios la podemos ver en dos categorías. Uno, la voluntad de Dios revelada y otro es la voluntad de Dios que es oculta. La voluntad de Dios revelada para nosotros la podemos encontrar en su palabra. Es una voluntad donde el Señor nos ha mostrado con claridad lo que Él quiere que seamos, lo que Él quiere que vivamos, lo que Él quiere que conozcamos. Mientras también está la voluntad oculta de Dios, que no está claramente en la Escritura, pero es una voluntad en la cual es soberanía del Señor. Entonces, nosotros somos personas, somos seres humanos, somos criaturas finitas, somos limitadas en el tiempo. Nosotros no podemos conocer el futuro, no podemos conocer nuestra propia voluntad, no podemos conocer lo que va a ocurrir con nosotros mañana, no lo sabemos. No sabemos la duración de nuestros días en la tierra. No sabemos estas cosas porque esto hace parte de la voluntad oculta de Dios para nosotros. No sabemos qué va a pasar con cada uno de nosotros. La voluntad revelada de Dios es que estaremos, si somos creyentes, estaremos cuando muramos con el Señor. Pero la voluntad oculta de Dios
no sabemos cuándo vamos a morir, no sabemos cómo moriremos, ¿sí? Pero entonces es importante que nosotros, aunque esto parezca algo frustrante, que no podamos conocer estas cosas, podemos considerar y encontrar aliento en la voluntad revelada de Dios en su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no, un momento, nosotros no sabemos lo que va a ocurrir con nosotros mañana, no sabemos dónde vamos a vivir dentro de 5 años. Pero lo que nosotros sí podemos saber es cómo podemos vivir durante estos 5 años, qué es lo que el Señor nos ha revelado, cómo podemos vivir. No sabemos qué va a ser de nosotros mañana, pero para mañana sí ha sido revelado cómo debemos vivir. Para el que no se ha casado, si no sabe, algo que no sabe es con quién se va a casar, pero lo que sí se sabe es que se debe evitar toda inmoralidad sexual o que se debe evitar casarse con alguien que no confiese el amor por Cristo. Y eso es lo que dice Efesios 5. Efesios capítulo 5 versículo 3 dice, porque la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se nombren entre ustedes, como corresponde a los santos. Y segunda de Corintios también nos dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tienen la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz y las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo y Belial, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo. No sabemos. Si eres soltero, no sabes con quién te vas a casar, pero si sabes, bajo la instrucción del Señor, con quién o qué tipo de persona, más bien, debe ser con la que te debes casar. Debe ser alguien que sea piadoso en el Señor, pero no sabes el nombre de esa persona, no sabes quién es. Entonces, en este sentido podemos ver la voluntad de Dios. ¿Sí? No sabes, emprendiste una empresa, no sabes si tu empresa tendrá éxito, no sabes si va a ser muy próspera, eso no lo sabemos. Pero lo que sí nosotros podemos y debemos saber es que la voluntad de Dios nos conduzcamos en rectitud y confiemos en Él, así estemos en abundancia o así estemos en escasez. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, que andemos rectamente delante de Dios, que no hagamos las cosas que el Señor prohíbe en su palabra, ¿sí? Y que confiemos en Él, cualquiera sea nuestra situación, abundancia o escasez. No sabemos en qué sector o en qué país vamos a vivir, pero lo que sí debemos saber es que estemos donde estemos, debemos vivir como dice el Señor, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en eso conocemos la voluntad del Señor. No conocemos las cosas ocultas, pero sí las reveladas. Y esto fue lo que Moisés le dijo a estos corazones errantes en el desierto errante, en Deuteronomio 29, cuando dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces, mire lo interesante. Hay cosas que son secretas y que le pertenecen al Señor, pero hay cosas que son reveladas en su palabra y que son muy claras para nosotros, ¿sí? Las cosas secretas que son del Señor le pertenecen al Señor y las cosas reveladas. Y nosotros somos muy parecidos a este pueblo de Israel, somos un reflejo de lo que es este Israel. Pero, ¿por qué? Porque teniendo las cosas reveladas, constantemente queremos es buscar las cosas secretas. No entendemos las reveladas, ya vamos a buscar las secretas. Pero muchas veces decimos, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pero la estás buscando en su palabra, estás viviendo a la luz del Evangelio. Nosotros, dentro de las cosas secretas,
Queremos saber, por ejemplo, el origen del mal. Queremos ver un plan completo de nuestras vidas, pero realmente lo que nosotros debemos hacer para buscar la voluntad del Señor es buscar a Cristo en su palabra. Dios nos muestra su amor y nos muestra lo que es necesario para nuestras vidas de acuerdo con su propósito y su plan. Él, siendo un buen padre, nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para conocerlo y para darlo a conocer a otras personas durante nuestra peregrinación aquí en la tierra. Pero enfoquémonos en buscar su voluntad revelada en la Escritura. Dios quiere que nosotros caminemos por fe en su voluntad revelada y que le encomendemos a Él las cosas ocultas. Pero ¿qué pasa? A veces perdemos más tiempo buscando las cosas ocultas en el proceso de tomar decisiones. Y Dios quiere que nosotros caminemos por fe, buscando esta voluntad que ya está revelada en su palabra. ¿Qué es más seguro? El Señor. Cuando nosotros comenzamos a luchar y a dudar, nos puede ayudar a recordar que nosotros podemos conocer las intenciones y la voluntad de Dios para nosotros de una forma más clara a través de la encarnación de su Hijo. Pablo nos dice esto en Romanos 8:32, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Dice, no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará con él también todas las cosas? Y nosotros, ¿qué es lo que entonces debemos mirar? Muchas veces estamos buscando otro tipo de cosas, pero ¿qué es lo que realmente nosotros debemos mirar? Y es lo que nos dice Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En lugar de querer buscar o curiosear en cualquier tipo de cosas, nosotros hemos sido llamados a buscar la justicia de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia. Y mientras nosotros caminamos alineados con esta justicia, con esta voluntad revelada de Dios, podemos confiar que su voluntad oculta se va a desarrollar de la manera como Dios lo ha planeado desde antes de la fundación del mundo. Pero a veces estamos más preocupados del cómo será, del quién será mi esposo, mi esposa, cómo lo hará Dios, va a tener éxito en un trabajo, pero no nos preocupamos en el día a día de hacer la voluntad de Dios revelada en su palabra. En un libro cristiano que encontré dice, si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, lo cual es la voluntad de Dios para nuestras vidas, entonces cualquier elección que hagamos respecto al futuro se convierte en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay muchos caminos que pudiéramos seguir, muchas opciones que pudiéramos considerar. Mientras estemos buscando a Dios, todos ellos pueden ser la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aunque solo uno, el camino que elijamos, se convierte en realidad en su voluntad. Es interesante lo que dice este autor, porque mientras estemos buscando el reino de Dios y su justicia, es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros buscamos más las añadiduras, más lo que puede resultar que buscar el reino de Dios, que buscar al Señor. Pero muchas veces no lo hacemos porque aún sabemos lo que el Señor nos exige, ¿sí? ¿Qué pasa cuando alguien se desespera y no busca la voluntad de Dios? Por ejemplo, a la hora de escoger una pareja. ¿Qué hace esta persona? Como pierde la paciencia por no esperar en el Señor, muchas veces termina involucrándose con cualquier persona que aparece. Pero el Señor ya ha dado instrucción de cómo debemos hacer esto. Entonces, a Dios
Le importa más es que nosotros hagamos su voluntad, a que estemos preocupados por cosas que aún no ha pasado. Y mis hermanos, ya sea que nosotros nos convirtamos en grandes maestros, en médicos, lo que sea, lo que más importa es si hacemos la voluntad de Dios revelada en su palabra. Si lo hacemos de la manera como el Señor nos ha instruido en su palabra. De esta manera es como nosotros podemos vivir en esta voluntad revelada de Dios. Él nos permite pensar y reflexionar sobre las cosas que nosotros realmente no entendemos. Podemos meditar en ellas, podemos reflexionar en ellas, pero ¿qué nos ordena Él? Nos ordena que vivamos conforme a lo que Él ha revelado con claridad en su palabra. Es la manera como nosotros conocemos la voluntad del Señor. Lo más hermoso de su voluntad es que Cristo ha sido revelado. El Señor Jesucristo ha sido revelado. Nosotros como creyentes podemos conocerlo, podemos apreciarlo, podemos amarlo. Lo conocemos día a día y esta es la voluntad del Señor para nosotros. Este es el fin principal del hombre, que nosotros lo conozcamos a Él. Esta es la voluntad del Señor, que nosotros lo conozcamos a Él. Dice, en Cristo van a ser reunidas todas las cosas para la gloria y para la honra de nuestro Dios. En Cristo, que es el cumplimiento de todas las cosas, de todas las promesas del Señor. Nosotros podemos estar seguros y convencidos de que si hemos sido encontrados en Cristo, si hemos sido salvos en Cristo, estaremos seguros en Cristo. Mis hermanos, el tema de la voluntad de Dios es un tema que de verdad nos debe dar mucho consuelo a nosotros, porque nos trae frustración el futuro. Cuando pensamos solo en el futuro sin Cristo, nos trae mucha frustración, mucha tristeza, mucho dolor, porque en realidad nosotros sin Dios somos como un barco a la deriva. Pero este misterio, como dice el devocional, el misterio de la voluntad de Dios que ha sido revelado en Jesucristo, es muy interesante, es muy precioso para nosotros. Es muy precioso para nosotros, ya que nosotros podemos descansar en Él, tener seguridad en Él, de que podemos pedirle al Señor, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Y esa voluntad nosotros la podemos encontrar en Cristo, la podemos encontrar en el Evangelio, la podemos encontrar en la Escritura. Y nuestra confianza debe ser que aunque nosotros no entendamos los planes del Señor, no entendamos estos planos como el arquitecto que construye esa edificación, podemos estar seguros en Cristo. Cristo es el que nos da esa seguridad por la obra de Él en la cruz, por el Evangelio. Nos da esta seguridad. Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14 dice, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Nosotros tenemos una seguridad de salvación y hemos sido sellados en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que la obra, esa edificación que en principio, como dice el devocional, se veían los andamios por fuera, algún día va a ser completa. Ya es completa en Cristo, pero tendrá todo su cumplimiento en, en lo que el Señor nos dice en la venida de Cristo.
tendrá todo su cumplimiento, pero por ahora podemos descansar en su voluntad, descansar en Cristo. Tenemos toda la seguridad en Él, en Cristo, si estamos en Él. Entonces, descansemos en el Señor, descansemos en su voluntad, buscando obedecer su palabra, pero dependiendo de Cristo y del Evangelio, y que todo esto sea para la gloria de Dios.